asociado a ataxias, paresias y parálisis. Bueno, yo si les hago una pregunta, digamos, para que podamos, quien tenga ganas de decir algo, ¿cómo le dirían a una persona que no es experta en el tema qué es, qué es la epilepsia? Lo que salga, no importa. Es un síndrome neurológico que hay que diferenciarlo de las convulsiones. Bien. Es un síndrome neurológico que hay que diferenciarla de las convulsiones. Bueno, alguien que pueda decir algo más, así vamos conformando como una definición propia. Yo le agregaría que es una actividad neurológica, o sea, de las células nerviosas anormal. Y justamente lo que agregaba Mae, que hay que diferenciarlo de las convulsiones. Bien, perdóname que justo voy a silenciar esto, discúlpenme. Vamos a permitir. Acá tenemos. Ahí está. Bueno, Luciana dijo que te pido que repitas que era una actividad neuronal. ¿Cómo es que dijiste, Luciana? Que es una actividad neuronal anormal. Y justamente que había que diferenciarlo de las convulsiones. Bien, ¿alguien tiene para aportar algún bocadillo a lo que Mael y Luciana nos dijeron? Porque hasta ahora... Pero la epilepsia es una enfermedad, la convulsión es un signo que puede estar o no asociado a una enfermedad. O sea, puede ser de manera esporádica. Pero Bueno, si la persona no sabe nada del tema, está bueno explicarle que va a tener convulsiones. bueno, pero supone que nosotros estamos intentando dar una definición que no esté reñida con la ciencia ni tampoco esté muy alejada de la comprensión general, ¿sí? No importa que incluyamos términos, porque estamos haciendo un pequeño juego para poder encontrar una definición propia y para Yo ir... creo que, perdón, que decían de ahí de la duración, también más que nada lo que se relaciona es la frecuencia de aparición de la convulsión. No sé si tanto varía la duración de la convulsión, pero sí la frecuencia en la que aparecen. Ajá. Pues fíjense que empiezan a aparecer conceptos que tenemos. Anomalía neuronal o desorden neuronal, signos o síntomas, enfermedad, frecuencia, duración, El ¿cierto? origen también, o sea, Origen, una cosa. ¿cierto? Y ahora vamos a tratar de entre todos organizarnos un poquito más en ponerle una definición para dar un poquito de claridad y para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Alguien más quiere aportar algo con lo que hemos escuchado o que se les ocurra o lo que sepan? En general se nos ocurren cosas vinculadas a lo que sabemos, excepto que estuviéramos en una clase de improvisación, en la cual, cierto, Yo diría jugaríamos libremente. yo diría que es una actividad neurológica anormal donde las células sufren un periodo o la sinapsis de hiperexcitación, que eso desencadena convulsiones recurrentes y frecuentes. Bien, grande Google. No, no me saqué, Google. Uní lo que quieran los chicos. Pero bueno, en definitiva, ¿Y a eso eso? es por embromarte nomás, pero si así fuera Google, todo lo que sirva para aprender está bien, ¿cierto? De hecho, uno dice por ahí,
los exámenes libres a libro abierto tienen una etapa inclusive de aprendizaje, aunque uno esté respondiendo cosas con el libro, porque en general tienen tendencia a quedarse, así que hay un debate en relación al valor de la examinación con libres accesos a la información. Es interesante laburar con eso, porque en el fondo el objetivo de las evaluaciones es medir el aprendizaje y el único objetivo de la instrucción es el aprendizaje. Entonces, aún uno acudiera a un machete, a un libro, a una información online, sigue siendo valiosa, en la medida que no la tengamos de fuente confiable y la incorporemos, ¿cierto? Bueno, yo voy a tratar de dar un poquito más de orden a la definición, ¿cierto? Que siguen siendo definiciones obviamente arbitrarias. Acá se instaló excitación o preexcitación. Entonces, si nosotros tuviésemos que hacer una definición más o menos médica, sería que es una actividad cerebral anormal donde existe excitación anómala de un grupo de neuronas que provoca una sintomatología que es la convulsión. La diferencia entre una epilepsia y una convulsión, como ustedes dijeron, radica en el hecho de que la epilepsia es una enfermedad cuya manifestación más notoria es la convulsión, que sucede con un intervalo propio, predecible o no, y que tiene de alguna manera una frecuencia variable. Aparece en general en determinados momentos de la vida según haya sido la razón que la provoca. La convulsión es solo un síntoma que puede estar provocado, entre otras cosas, la epilepsia, pero pueden incluirse intoxicaciones, traumatismos, tumores, meningoencefalitis, hidrocefalia, intoxicaciones, ¿sí? Mal funcionamiento orgánico o metabólico. Entonces, un poco esa es la diferencia que abra el camino. Otras antiguas, digamos, definiciones hablaban de las convulsiones intracraneanas y extracraneanas, ¿cierto? Como para que mi cerebro entienda que hay cosas que pueden producirse, que pueden producir convulsiones y que habitan la génesis en el cerebro, y otras que provienen de situaciones extrañas del cerebro. Esto no define, fíjense que se cruza con otras definiciones de lo idiopático o lo adquirido, que es otra manera de decir, tengo epilepsia, es idiopática o adquirida, ¿cierto? Sigue siendo intracraneana, más allá que sea idiopática o adquirida. La gran diferencia es que en una, digamos, pesa la genética o la herencia, y en el otro eventos secundarios cerebrales. Inclusive también muchas veces esa clasificación me permite tener un grado de preocupación diferente o de una investigación diferente, más allá de que hay una línea de base de obtención de datos elementales de los pacientes que convulsionan para poder definir de qué se trata. No es fácil asegurar muchas veces la enfermedad que están teniendo, que provoca convulsiones, más allá de que la más popular sea la epilepsia. Pero muchas veces decimos epilepsias a determinados pacientes que no tienen epilepsia. Terminan siendo, que quizás con el tiempo nos damos cuenta, otra entidad diferente. Entonces, importa que uno se organice para entender de qué se trata, y cuando yo tengo un paciente que está haciendo convulsiones, tengo como dos cosas para actuar. Primero, actuar sobre el paciente, porque es una dolencia que pueda traer complicaciones, dependiendo del origen, dependiendo de la etiología, dependiendo de la duración, la violencia de la misma, la frecuencia, ¿sí? Pero más allá de atender al paciente cuando esta situación ya esté liberada, compensada, equilibrada, la clave es que nosotros hagamos una buena anamnesis, ¿no? Para tratar de entender para qué lado viene la historia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las condiciones son muy diferentes si me enfrento a un perro mayor, si me enfrento a un perro joven,
si me enfrento a un perro obeso que tiene ascitis, si me enfrento a un perro que tiene, que está extremadamente delgado, independientemente de que eso per se no dice nada, ¿cierto? Es decir, porque no necesariamente el perro gordo tenga que tener tal causa de convulsiones ni el perro muy flaco, pero siempre, digamos, construye un escenario de sospecha por momentos diferentes. Entonces, si yo les digo, un paciente raza Pug de 3 años o 5 años de edad, que tiene, vamos a poner una cosa, que tiene 5 años, que tiene convulsiones. ¿Cuáles son las consideraciones que yo debo tener a la hora de decir, bueno, esto puede ser estas enfermedades? Solo por el hecho de pertenecer a una reseña, que la reseña me dice un dato clave. ¿Tienen alguna idea? ¿De convulsiones o de epilepsia? Bueno, vos, antes de que la situación se aclare, son convulsiones, ¿cierto? Porque estamos hablando de Puede clínica. ser. Y Puede el perro ser. viene convulsionando, no viene con un cartel que tiene epilepsia de tal manera. Entonces, solamente te dice, mira, convulsionó el lunes pasado, antes había tenido una cosa parecida que creímos que le había pasado algo, porque es medio sonso, y ahora tuvo otra, ¿cierto? ¿Cuándo le da? Porque es importante, porque puede ser, por ejemplo, por el propio síndrome braquicefálico que le provoca un síncope y de ahí la epilepsia. Bueno, detengamos La convulsión. la convulsión, no la epilepsia. Bien, pero más allá de esa indagatoria, el approach que me viene a mí a través del grupo etario, a través de la raza, yo siempre tengo que aplicar un protocolo de búsqueda, ¿cierto? Es lo que hemos tratado de instaurar en clínica, un camino diagnóstico que incluye en general ciertos mecanismos o caminos semejantes a todos los fenómenos, ¿cierto? Como a todo el que tose, a todo el que convulsiona o a todo el que vomita, hay un camino. Después yo empiezo a despejar el camino y me gusta más esto, o propongo iniciar con esto, porque creo que es esto, porque, como decir, no es lo mismo el cachorro que viene vomitando y está decaído, está con diarrea hemorrágica, que el perro de 14 años que hace unas semanas que tiene vómito intermitente y hoy dejó de comer y vomita mucho. Entonces, vómito es vómito y la pesquisa tengo que hacerla semejante, pero en una hay una cuestión de anamnesis que me indica caminar por un lado y hay otro por otro. Más allá de que a lo mejor a los dos le hago un laboratorio y los dos me terminan ayudando a entender la etiología. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que digo es, esta aproximación que a veces siempre nombramos en semiología y no tanto aprovechamos, que es la reseña. Es decir, me dice algo que ese perro que convulsione sea un PAG. Bueno, particularmente hay una enfermedad que afecta con cierta frecuencia a un PAG. Está muy bien lo que dice Maelia, ¿no? Eso se llama diagnósticos diferenciales. Que si el perro convulsiona, porque yo pregunto que convulsiona, ¿cierto? En un PAG debemos tener en cuenta que son muy propensos a la meningoencefalitis granulomatosa, autoinmune. Y por lo tanto, uno de los síntomas característicos de esa enfermedad, entre otras situaciones, es la convulsión. Entonces, la pregunta es, si yo a mi PAG, ¿cierto? Le hago un escaneo tradicional, posiblemente yo no tenga muy claro el diagnóstico y no pueda hacer un tratamiento más apropiado, más allá del que controlar, como dijo Maelia, el signo. Es como decir, apago la tos del que tiene bronquitis o apago la tos del que tiene un tumor, pero lo que estoy haciendo es apagar la tos. Los tratamientos antiepilépticos, anticonvulsivos son apagar el síntoma, no es resolver la naturaleza. Y obviamente algunas enfermedades podrán resolverse, otras solamente tratarse, pero es un error conceptual solo atacar la sintomatología en aquellos pacientes que sí puedo mejorar la etiología. Y un PAG necesitaría un tratamiento inmunodepresivo,
con inmunodepresión, con corticoides y demás para esa enfermedad. Y desgraciadamente, si ese es el perro, que si muchas veces nosotros esquivamos por cuestiones de costos análisis de imágenes cerebrales como tomografía y resonancia, ese paciente está como obligado a pasar por esa situación. Obligado desde el punto de vista médico. Nosotros muchas veces, ¿cierto?, agarramos atajos por una cuestión de imposibilidad técnica o económica. Pero en ese paciente no debiera quedarnos dudas de... Estoy dando un ejemplo nomás, ¿cierto? Porque eso tiene que ordenar nuestra cabeza a la hora de qué pensar y cómo seguir el camino. Misma situación, mismo relato que el que acabo de hacer del PAG, pero el perro tiene 14 años. ¿Qué pienso? No importa que sea, ¿qué pienso? ¿Tumor? Por ejemplo. Yo también pensaría en una neoplasia. O una alteración degenerativa. Bueno, en general es más posible que una alteración neoplásica dé convulsiones que una alteración degenerativa, ¿cierto? Debido a la naturaleza de la situación. De manera que está bien, ven, o sea, ya la reseña a mí me hace pensar. Ahora, cuando el perro, ese perro que tiene, que dije 14 años, a lo mejor viene convulsionando desde los 12, ¿sí? O de los 11, de manera esporádica. Y entonces en ese momento, ¿qué tuve ganas de decir? Que se trataba de una epilepsia adquirida, ¿cierto? Se me ocurrió decir semejante cosa. Y los años, porque depende del comportamiento biológico de la neoplasia, que puede crecer extremadamente lenta o muy violentamente, voy a tener otra sintomatología asociada que me va a cerrar el diagnóstico, quizás un año después, 6 meses después, 2 años después. Che, era un tumor. Entonces, después puede suceder que no lo haga, que no pueda ejecutarlo, pero es necesario que aparece viejo, yo considere. Después viene un poco la reflexión del propietario que nos encajona en una especie de callejón sin salida y nos dice, bueno, a ver, vos me pedís que hagamos una anestesia para hacerle un estudio, una resonancia, una tomografía, un prequirúrgico y lo metamos y tiene 14 años. Y si tiene un tumor, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Lo vas a operar? Y nos ponen en esa disyuntiva de decir, un poco hablando entre ellos, ¿para qué miércoles vamos a hacer ese estudio si no vamos a hacer más que lo que estamos haciendo ahora, que darle la pastillita? No es una reflexión descabellada, pero es una reflexión reñida con la ciencia. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros podemos acceder y explicarle, sí, tenés razón, eso es cierto, pero la pregunta es, si vos tuvieses convulsiones y no tuviesen claridad del origen, ¿harías los estudios? Más allá de las situaciones que siempre hablamos, ¿no? De qué cosas motivan para que él se haga el estudio y cuáles no para el perro. No importa, pero dejémoslo sentado de que podemos aceptar un camino diferente, pero biológicamente estamos con las mismas necesidades. ¿Estamos? Y entonces cuando a mí me dicen que desgraciadamente tengo un tumor en el cerebro, pasarán millones de cosas por mí, verán cuáles son las posibilidades que sí están al alcance de medicina humana, que quizás no en veterinaria, o no todas, pero tenemos ya una certeza de qué es lo que está pasando. Y no nos quedamos siempre, che, le hice un análisis de sangre, el análisis de sangre está perfecto, el perro sigue con convulsiones y luego que hago es fenobarbital. Porque si no, de alguna manera, casi que se simplifica nuestra función. Cualquier perro que convulsione, le doy un anticonvulsivante. Y chao. Y recién a él le dijo una cosa, es raro, no imposible, de que un síncope provoca convulsiones. ¿Cuál es la diferencia en la manifestación? Es que en general no todas las veces que el perro sincopa convulsiona, ¿cierto? Mientras que el epiléptico cada vez que tiene un episodio es convulsión. En cambio el síncope, más allá de las disquisiciones clásicas que no son tan fáciles de encontrar, que si está flácido, que si está duro, que si hubo movimiento tónico clónico, que si iba corriendo, si estaba durmiendo, la situación es que en general el perro que sincopa no es infrecuente y no constante los procesos de manifestaciones convulsivas que pueden suceder por hipoxia cerebral.
¿Estamos? Entonces, si redefinimos de vuelta el concepto de epilepsia, es una enfermedad cuyo síntoma principal, único o distintivo es la convulsión. La convulsión son movimientos involuntarios que tienen que ver con preexcitaciones neuronales que generan actividad tónico-clónica con intervalos, ¿cierto? No determinados, no es una dolencia constante y se va manifestando en el tiempo en distintos momentos. Eso sería un poco la definición. ¿Estamos? Mientras que convulsión es una actividad cerebral donde hay una sobreestimulación o excitación neuronal que ejecuta movimientos tónico-clónicos vinculados a una etiología conocida. Quiero decir conocida no porque yo sepa, sino porque si yo la busco la encuentro. Mientras que en la epilepsia idiopática, se dice idiopática porque si yo la busco no la encuentro. Está vinculada a situaciones probablemente de la herencia. ¿Estamos? Bien, es importante tener en claro eso porque fundamentalmente eso nos ayuda a nosotros a tener una especie de guía de cómo voy a empezar a encarar yo el proceso, cómo voy a empezar a indagar, ¿no? Vamos a... Bueno, ¿estamos viendo? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Para el tema de convulsión hay que tener en cuenta las fases para diferenciarlas, por ejemplo, de síncope, lo de preictus, ictus y post-ictus. Bien. Bueno, un segundo que quiero verlos. En general, es cierto lo que... ¿Quién habló? ¿Karina? Sí. Ok. En general, la presentación de ese tipo de fases o de etapas dentro de la convulsión tiene que ver con una convulsión de libro, ¿cierto? Una convulsión clásica que es inobjetable que cuando estos procesos o estas etapas se manifiestan, nosotros tengamos la certeza y la claridad que estamos hablando de una convulsión. Eso está perfecto. La diferencia con el síncope o no radica en cosas diferentes, no absolutas, pero diferentes. Y ahí nos internamos en un pequeño tema. Todos sabemos, o debiéramos estar al tanto de lo que dijo Karina, ¿no? Que las convulsiones características, sobre todo de carácter epiléptico e idiopático, suelen tener manifestaciones de estas tres grandes etapas, ¿no? El periodo previo o prodrómico, el periodo del ictus, ¿cierto? El momento típico donde se produce la acción física, ¿no? Donde es evidente, y después el proceso de recuperación, donde en general, cuando el perro presenta esas tres etapas muy bien definidas, nosotros no tenemos ninguna duda que estamos ante la presencia de ese tipo de proceso, ¿cierto? Por ejemplo, una convulsión que provenga de una intoxicación va a carecer de esa situación y posiblemente muera y no volvamos a verla o lo recuperemos y tampoco volvamos a verla. Aquí que algunos pacientes que sufren intoxicaciones con mucha actividad cerebral pueden transformarse en unos epilépticos adquiridos, ¿cierto? A partir de ese evento, o mismo un traumatismo, ¿sí? Le faltó aire, se ahogó, qué sé yo. Entonces, esas fases son características de la epilepsia, ¿sí? Son características de la epilepsia, pero no todos los pacientes lo manifiestan. Entonces, está bueno preguntarlo, está bueno de alguna manera indagar de manera bien sigilosa si ver que el perro antes de sufrir este episodio, la persona la vio con algún comportamiento extraño, dubitativo, hiperactivo, o extra cariñoso, muy distante, o escondido, o tembloroso, o asustado, o que la buscaba la persona como una situación de asistencia. Después vino el proceso donde describimos en general la convulsión tónico-clónica clásica y después aparece el episodio, digamos, de recuperación, que puede ser variable, pero que puede traer como comportamientos la deambulación
sin sentido, los grandes deseos de consumir agua o de comer o de ponerse hiperactivos, ¿cierto? Ahora bien, hay pacientes que en el cuadro, en la tercera fase de recuperación, dependiendo del foco donde se alojó el conflicto, pueden quedar, digamos, lesiones o complicaciones que puedan superar los típicos 2 o 3 minutos o 5 minutos que pueden suceder clásicamente esto, y por ejemplo el perro quedar ciego 2 horas, o el perro quedar atáxico, o el perro quedar paraparésico algunos minutos, ¿cierto? Esto puede suceder y en general ese tipo de situaciones nos pone en que encasillamos estas convulsiones como aquellas que tienen un periodo posictal muy generoso, inclusive habla un poco de la violencia o la severidad de la convulsión, ¿cierto? Ahora, puede pasar que también solo el dueño esté preparando el asado y el perro lo vea tirado en el pasto cuando siente un ruido raro, se está sacudiendo como un loco, va, lo asiste, él lo amasaje, está el que lo masajea, está el que le hace reanimación, está el que le acaricia la cabeza, el que le pone el rosario, el que le reza, el que lo apaña, el que le hace reiki, y esto está comprobado por los dueños que eso lo saca de la convulsión, ¿cierto? Y vos decís, sí. Yo sé que le empiezo a hacer así con la manito y se le pasa. Digo, decirle, boludo, si no le hace nada, también se le va a pasar. Si no, se va a morir. Y tu método de control de convulsión no va a servir más. Bueno, pero hay una cuestión entendible, ¿cierto? Todos los que tenemos la posibilidad de asistir a una persona o a otro ser lo hacemos, y si es un ser querido más, y así nos sirvamos para miércoles, queremos estar ahí. ¿Sí? Y estamos ahí, y agarramos la mano y acariciamos, ya va a pasar, el otro se está muriendo, 17 tiros en el pecho, no, ya te vienen a buscar la ambulancia, está todo bien. Y el tipo dice, veo a mi abuela, no, sí, es la señora, la vecina, se está muriendo, y nosotros le decimos que está todo bien. En el perro igual, ¿cierto? Entonces, vos escuchás el relato y siempre tratás de indagar si son semejantes, si son reiterativos, si son parecidos. Pero hay perros que no hacen ninguna etapa. Después hay perros que son muy clásicos. Yo tenía una paciente que tenía convulsión. Ahí ya me mezclaba un poco, la dueña me mezclaba entre lo esotérico y lo observacional, ¿no? Ella era muy observadora. Entonces me decía, la pancha, y como se cumplía, yo ya tenía que empezar a creer. Si ella, viste, creía cosas o... Dice, la pancha, antes de convulsionar, tira un olor distinto. ¿Sí? Tira un olor distinto y cambia la cara. Esa se la creo. La del olor no sé si serían pedos, qué sé yo. Pero lo de la cara le creo. ¿Sí? Su etapa preictal era con cambio gestual. Entonces ella, como hacía convulsiones en racimo, o sería bla, 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 ¿cierto? Hacía 5 o 6, a veces había que hacer una internación. Ella le administraba medicamentos que ya hemos previamente charlado para intentar aplacar o atenuar un poquito la convulsión. Esa era una ventaja. Había otra paciente que me decía, la negrita antes de convulsionar se esconde en el placar. ¿Sí? Y era cierto. Era observación básica, es decir, yo la veo tonta, alejada de mí y se esconde en el placar, empieza ese día convulsiona. También era útil para conocer, digamos, esta etapa y poder actuar. Otros decía que empezaban los perros a pararse en 2 patitas sin ningún sentido y a como pedirle upa, según la interpretación del propietario. Ellos decían, en realidad la traducción es, doctor, y ella sabía que le iba a dar y me venía a pedir ayuda y avisarme. ¿Sí? En realidad, un carajo, ¿no? Los perros son cambios en el comportamiento. ¿Cierto? Que pueden afectar según donde esté alojado los focos. Pero no importa, cuando se presentan esas etapas, la que más variablemente se presenta es la última, ¿sí? Excepto en el paciente cuyas convulsiones son muy complejas y quedan ciegos o quedan sordos o quedan con dificultades locomotoras. En general suelen ser breves, pero yo tuve un perro ciego como 10 horas.
¿sí? Entonces, estas son las situaciones. Ahora bien, puede manifestarse sin esas etapas. Eso lo hace más difícil. Sí. Es el posictus y a veces pueden ser daños cerebrales que quedaron, porque ustedes no se olviden que durante la convulsión hay apnea. Entonces cae o puede caer dramáticamente la tasa de oxígeno cerebral. Muchas veces el daño que se sumó, me acuerdo que era un San Bernardo, ¿no? Que convulsionaba y bueno, y prácticamente quedó en un estado comatoso después de la convulsión, ¿sí? Aún sin la medicación que pudiera provocarlo. No respondía. Entonces, esa condición de daño secundario, que es excepcional, en general, nunca pudimos entender si era un proceso que se iba a recuperar o no, pero el dueño, debido a su historial, la dificultad de manejo y los costos operativos de darle anticonvulsivantes, todo ese combo condujo a la eutanasia, ¿no? Pero a veces tenés procesos de daños temporales o mecanismos posictales y otras veces son daños deleterios, ya van a quedar siempre, ¿cierto? Y bueno, ya en esos casos la cosa se pone un poco más difícil. A lo mejor te queda el perro con un mioclon, perdón, con un comportamiento en movimiento, con un opistótono o con algún miembro que no camina bien. Pero eso no es lo más tradicional, ¿eh? Y en general, esa situación uno siempre tiene que estar indagando si no hay alguna otra lesión en el sistema nervioso central que justifique esos daños. Pero lo importante es entender que la epilepsia tiene una característica. Las convulsiones son semejantes en el tiempo, semejantes en su manifestación, no matemáticamente iguales, ni calcadas, ni gemelas, pero semejantes. Tienen intervalos, tienen periodos y tienen repetitividad. ¿Estamos? En general hay mucha tendencia a decir, no, mira, el perro ha convulsionado, hace como 3 años que hace de vez en cuando una, ¿cierto? Y ahora ha hecho un poco más, entonces por eso te lo traigo, ¿cierto? Entonces, sí, bueno, y yo siempre me pongo a pensar, ¿no? Si mi hijo convulsionara de vez en cuando, si yo dejaría pasar años para verlo, hacerlo ver. Entonces esa desventaja es fatal. No le voy a pedir una resonancia a ese tipo que hace 3 años que el perro convulsiona. No, pero pensamos que era que se había asustado. Y se había asustado, ¿entendés? Si estás relatando una convulsión, hasta viene con nombre y apellido lo que pasó. Bueno, nos pasa. Entonces hay que entender ese divorcio entre lo que pretendemos y lo que nos damos. Le hago una pregunta con respecto a la duración, porque, bueno, una veterinaria una vez me dijo como que si pasaban más de 2 minutos la convulsión, podía llegar a traer lesiones cerebrales graves, y si era menos, era como menos la probabilidad. ¿Eso es real? Es real sin el reloj en la mano, ¿cierto? Es decir, no sabemos cuál es la resistencia a la hipoxia, a la apnea o a la saturación de ese perro con 2 minutos de convulsiones o con 1 minuto y medio o con 4. Está clarísimo que hay una proporción entre duración y lesión. Es más fácil que si mi perro hace 7 convulsiones en cadena, por más que tenga descanso de 2 o 3 minutos, de 5, de 7, tenga lesiones cerebrales secundarias, inclusive a este perro que convulsionó durante mucho tiempo. La pregunta cuando vos le preguntás al dueño cuánto tiempo, y es una eternidad. Ustedes se habrán estado en alguna situación semejante, todo es una eternidad. El tiempo tiene esa paradoja de que cuando vos esperás algo glorioso que suceda, que tarda 500 años. ¿Vieron lo que les pasa cuando están esperando las vacaciones? No llega más. Y cuando estás en vacaciones, decís, boludo, ya es sábado, el lunes nos volvemos, me quiero matar. Bueno, esto es así. Entonces, la percepción del propietario siempre es larguísima. Y es poco probable que tenga la chance y la frialdad de poder cronometrarla. Pero en general 2 o 3 minutos no suelen durar más las convulsiones. Por ahí entonces uno no le puede pedir que cronometre, ¿cierto? Porque está en un estado muy difícil. Si ustedes han sido testigos de una convulsión, por más que estemos preparados, seamos médicos, es realmente horripilante.
es sentir que perdiste el control, que el otro está sufriendo, cuando en realidad el otro está en una nube de pedo porque no siente nada, está inconsciente. Si la convulsión es generalizada, está inconsciente. Y entonces es difícil. Pero sí quiero que quede el concepto que más allá del cronómetro, depende un poco del paciente. Imaginen ustedes, y vuelvo al tema que nombraba una compañera tuya, si esa convulsión duró 2 o 3 minutos y la tuvo un perro que tiene un síndrome braquicefálico, la situación de riesgo va a ser distinta. ¿Por qué? Porque siempre ellos reinan o viven con un cuadro, digamos, de oxigenación mucho más pobre. ¿Entendés? Entonces, esa condición que hace que estén con más tendencia a la hipoxia, si encima se están con apnea, ese perro tiene más chances por ahí de sufrir algún proceso de daño cerebral, o un perro hiperobeso, o un bulldog inglés que, pum, está pesado, obeso, y encima le pasa esto. ¿Estamos? O sea que creo que hay que quedarse con ese concepto que más allá del tiempo hay una realidad en la duración. Y suelen durar muy poco, por lo tanto, esa cuestión media matemática quizás sirva para entender, che, después de este rango las cosas se piensan a poner difícil, pero nunca nadie te explica cuánto duró la convulsión. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, vamos a seguir, si no, no avanzamos más. Pero no importa. Importante ir sobre terreno firme. Bueno, yo había puesto esto que dice terapéutica de epilepsia, que es un resumen que inclusive se los voy a dejar si es que ya no lo subí a la página, para que ustedes tengan dosis y demás, así que no tomen ni media dosis ni anoten absolutamente nada en términos de porque va a quedar escrito. Pero lo importante es que nosotros siempre estamos muy abocados en medicar. ¿Y por qué? Porque es lo que el propietario ve. El propietario ve el padecimiento, el sufrimiento. Por más que le expliquemos, es una situación que la familia no tolera, ¿no? Entonces hasta la familia no tolera la convulsión, como la familia no tolera la tos, y a veces se confunde cuánta es la necesidad. La mayoría de las veces tiene que ver con el amor, pero muchas veces se confunde cuál es la necesidad de que el perro no tosa más o no convulsione más porque no lo aguanto ver así, a más allá de lo que tenga o que le pase al sufriente, ¿cierto? Dice, mira, no aguanto más verlo así. Entonces la pregunta es, pero si el perro no entiende un carajo cuando le pasa, y no le duele, pero grita, pero no le duele, porque a veces gritan, pierden control de esfínter, jadean, pedalean, patalean, giran, se ponen duros, se contorsionan, entonces realmente parece una posesión demoníaca, de película. Y entonces eso, por más que estés preparado, genera mucha angustia, eso es cierto. Entonces a veces las decisiones de que no quiero verlo convulsionar más están muy vinculadas, aparte de la necesidad de que su perro se cure o se mejore, de no poder verlo más. Pero la pregunta del millón es, yo tengo que entender cuando explico que mi paciente ya tiene un diagnóstico de certeza que es una epilepsia, que por más que haga las cosas bien, ustedes están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, la vemos. Sí. Ok, estas leyes de oro, ¿no? Que decir, por más que hagamos muy bien las cosas, el éxito tenemos que explicar, mire, el éxito terapéutico no es que no convulsione nunca más. ¿Pero cómo? Y sí, el éxito terapéutico es que convulsione menos, es que convulsione menos veces, que sea menos intenso, que en el año si eran 10, no pongamos número, pero se lo pongo como ejemplo, que sean 5, de que los intervalos, si son cada 15 días, que sean cada un mes, y si son 10 convulsiones el día que lo hace, que sea una. ¿Estamos? Entonces, yo tengo que entender que hay un ranking al cual voy a lograr esas cosas. Y la tengo que explicar, porque si no voy a intoxicar al paciente bajo el requerimiento del propietario, la presión de que, che, pero sigue, sí, va a seguir. Va a seguir, entonces el objetivo es que si hacía 10, hagamos 5, si duraban 16 minutos, que duren 2, si cuando venían las convulsiones eran 7, que ahora haya 1 o 2 y que sean más apagadas. ¿Estamos? Eso es importante explicarlo. Vamos a reducir un 70, un 80% la frecuencia y la gravedad.
de que a pesar de todo lo bien que hagamos, va a haber un grupo que no voy a poder controlar. Y va a haber un grupo en el cual yo haga todos los deberes bien, el dueño me permita hacer todos los estudios, yo utilice la combinación terapéutica apropiada y me va a ir mal. Pero antes de empezar a hacer un tratamiento, yo tengo que ponerme, digamos, como objetivos claros, es decir, che, ¿esto es una convulsión o no es una convulsión? ¿Sí? Es lo que decíamos recién con el síncope. Y eso trabaja en el tema de la anamnesis, ¿no? Laburemos con el tema de la anamnesis. Es un paciente que estaba corriendo, que estaba durmiendo, que las 5 veces que hizo convulsión el perro estaba persiguiendo al gato, o que lo hace normalmente durmiendo, presentó las 3 etapas clásicas, no presentó ninguna, solo grita y se cae, ¿cierto? Esas cuestiones que a mí me permiten decir o inferir si es una convulsión, y la gran ayuda de la actualidad es, flaco, filmame con tu celular el proceso. Lo único que te pido es que es muy probable que yo jamás vea este episodio, entonces vos vas a ser el que captura el momento, te pido que te quedes tranquilo, ¿cierto? Que le hagas estos rezos y caricias mientras mantenés el celular encendido y me vas mostrando, ¿no? La actitud del paciente y me vas mostrando datos claves que le tenés que pedir paciencia y decir que su rol es vital. Quiero que me muestres o que veas las pupilas del perro, ¿sí? Si están dilatadas. Quiero que me muestres cuando está haciendo, si es posible, o a lo inmediato, el color de la boca, ¿cierto? ¿Lo filmás o me lo mostrás? ¿Se va entendiendo? Porque yo tengo que entender eso. El explicarle que va a estar agitado después que se recupere, va a estar agitado porque estuvo sin respirar un tiempo. Entonces, ¿qué frecuencia tiene? Anotarlo en un calendario. Porque va a decir, mira, la otra vez fue cuando era el cumpleaños de la tía Titi. ¿Te acuerdas del cumpleaños de la tía Titi? Eso fue en agosto, fue cuando nos mudaron, cuando se mudó el Carlito de... qué sé yo, a ver, dame algo un poco más claro. Pero tampoco importa la fecha exacta. Importa si lo hace cada 6 meses, lo hace cada 3 días o lo hace cada 15 días. Eso es lo importante. Y tener en cuenta cuál es el grado de convivencia con el perro, ¿cierto? Porque si el perro está en una finca atrás y lo vieron convulsionar, el perro tiene una vida muy libre, eso a veces te lo confiesan, otras veces vos lo inferís, un perro todo sucio que nadie acaricia, ¿cierto? Pues si este perro está todo sucio, pelotonato, un olor a mierda tremendo, tiene rata, en la fucking vida lo suben a la cama. Por lo tanto, este perro no tiene ni idea de todo lo que pasa y si han visto 3 convulsiones esta semana, probablemente viene explotando como loco días atrás. Entonces, esos son deducciones o presunciones, mejor dicho, ¿no? Y una vez que yo digo que es una epilepsia, ¿por qué digo que es una epilepsia? Y porque tengo que comprobarlo. ¿Por qué la postulo a la epilepsia? ¿Por qué postulo la hipótesis diagnóstica? Bueno, primero porque dijimos que el síntoma principal de la enfermedad es la convulsión. Y lo que yo estoy viendo, me están relatando, me están mostrando en la filmación es la convulsión. Segundo, si se porta reiterativa, repetitivamente en el tiempo. Tercero, si tiene cierta semejanza episodio entre episodio. Cuarto, que no media ninguna situación. Si la vez que curo las plantas con este producto que me manda mi abuelo, el perro convulsiona. Bueno, a ver, está claro. O cuando lo reto pegándole palos en la cabeza, le pasa esto a menudo. Bueno, está claro. Entonces, ¿es epilepsia o no es epilepsia? ¿O reúne las bases para considerarla? Sí. La pregunta es, ¿qué grupo etario pertenece el perro? ¿Es un perro viejo? Sí, puede ser un proceso vinculado a otra patología. ¿Es un perro predispuesto a una enfermedad? ¿Cierto? Como lo nombramos recién. ¿Es un perro que está en el rango etario de lo idiopático, los primeros años de vida, 1, 5 o 6 años? ¿Cierto? Ahí aparece la cosa después de los 2 años en general. Hay detalles, no es matemático esto. Pero bueno, yo en todos los casos tengo que hacer la indagatoria de exclusión. ¿Pero qué me parece a mí? Doctor, no, este perro nosotros lo recogimos de la calle con moquillo, bonito, lo recuperamos, viera lo que hicimos, fuimos a tal y tal lado y le dieron tanto y se salvó. Eso hace como 4 o 5 años. Y ahora ha empezado con esto. En general, si la gente que es muy frondosa en su relato te lo cuenta, y si no, cuando el perro convulsiona, pregunta, ¿tuvo algún accidente alguna vez que perdiera el conocimiento? ¿Tuvo internado por algún cuadro de intoxicación? ¿Tuvo una enfermedad grave que tuvo que ser internado o atendido? ¿Tuvo un moquillo?
¿Se entiende? Porque yo ahí puedo pensar que lo que estoy viendo es el efecto de una enfermedad que pasó y puedo empezar a inferir que tengo una epilepsia adquirida. De ahí en más debo tratar de demostrarlo, ¿sí? Y ahí aparece lo que decíamos, es necesario confirmarle. ¿Cómo confirmo eso? Bueno, lo primero que tengo que hacer es tratar de excluir básicamente todas las razones extracraneanas que pueden producirlo. Entonces, necesito conocer su laboratorio. El laboratorio me tiene que ayudar para entender que el perro, más allá de que la clínica siempre es sugestiva y soberana, hay detalles que yo no puedo mirar con tanta precisión desde afuera. Pero yo sé que un perro con azotemia puede convulsionar. Naturalmente, el perro con azotemia tiene un síndrome urémico y ese síndrome urémico se acompaña porque representa una insuficiencia renal y no es un perro rozagante que está perfecto y convulsiona cada 2 meses. Entonces, si bien es necesario sospechar, considerar o excluir la patología renal como causa de autointoxicación metabólica y convulsión, en general está en un marco de clínica muy sugestiva. Ahora bien, entonces ¿es una estupidez que lo mida? No, no es una estupidez que lo mida porque inclusive tu medicación en general puede necesitar el riñón para ser metabolizada o eliminada y por lo tanto un perro con insuficiencia renal que yo le administro una medicación que se elimina activamente por riñón, voy a intoxicarlo con la medicación. Entonces es necesario aunque no parezca. Es necesario medir el calcio aunque no parezca, sí. Es necesario medir el potasio aunque no parezca, sí. La glucemia, por supuesto, y quizás esa sea la más escondedora en cuanto a la clínica, porque yo no voy a necesariamente darme cuenta que tiene la glucemia baja por mirarlo. No hay un signo característico más allá de que pueda tener confusión. Y dependiendo del grado de hipoglucemia, el momento y el evento, yo voy a ver un episodio u otro. Puedo ver un perro decaído, un perro tambaleante, un perro confundido, un perro convulsivando. Normalmente cuando baja después de 25 miligramos por decilitro, voy a tener convulsiones. Esto no es matemático porque hay perros que toleran más y otros lo hacen antes, pero en general yo ya puedo inferir. Y me queda clarísimo que esté hipoglucémico cuando ese paciente es diabético y el tipo le puso la insulina y después vino una mujer y le puso insulina porque el tipo pensó que no, entonces, sí, está convulsionando, listo, clean caja, tengo el diagnóstico. Es necesario ver su hemograma para ver si hay algo me denuncia la presencia de un proceso séptico, inflamatorio, infeccioso que pueda repercutir sobre el funcionamiento hormonal, metabólico, pancreático, hepático. ¿Puede una insuficiencia hepática producir convulsiones? Claro que sí. ¿Cierto? Claro que sí, ustedes lo saben bien, conocen la encefalopatía hepática, conocen el proceso de intoxicación por mal metabolismo o generación del ciclo enterohepático de la urea, que también provoca síntomas, pero quizás pueda tener una intermitencia que en algún momento presente convulsiones, pero siempre en un escenario de un perro enfermo. Entonces estoy obligado a pasar por el laboratorio para excluir, por lo pronto, las causas extracraneanas y después tratar de identificar las intracraneanas si están a mi alcance. Si viene un perro con anisocoria, la cabeza torcida o que camina en círculo y convulsiona, muy probablemente si viene el laboratorio yo lo haga porque necesito tener en claro el escenario de medio interno, inclusive cuál va a ser el impacto de mi medicación en él, posiblemente ese laboratorio yo lo haga con pocas expectativas de que me vaya a decir algo. ¿Está claro? Y pienso en otra cosa, no tengo que ser muy claro. Cuando tengo claro esos fenómenos, yo digo, tengo que empezar la terapia, que es el gran debate nuestro. La pregunta, ¿es necesario que yo lo medique? ¿Sí? Y si lo medico, ¿cuánto tiempo lo voy a medicar? ¿Toda la vida? 2 meses, 15 días. Porque en general la tendencia de la gente es que como lo medica y no ve más convulsiones, deja de medicarlo. La pregunta es, ¿eso está bien o está mal? ¿Y qué droga voy a usar? En general, es necesario iniciar la terapia cuando tengo la confirmación diagnóstica. Si no tengo una confirmación diagnóstica, porque hemos charlado de a veces la imposibilidad de hacerlo, tengo el fuerte compromiso diagnóstico de que esto es un proceso convulsivo reiterativo, donde no encuentro una causa preexistente, ¿cierto? Que yo pueda modificar para poder cambiar ese escenario, ¿cierto? Es decir, si yo tengo claro que el perro está hipoglucémico, no tengo que usar anticonvulsivante, tengo que descubrir y corregir la causa de la hipoglucemia.
Si yo tengo una intoxicación por plomo, tengo que trabajar sobre eso. Si tengo un tumor, no puedo a veces trabajar mucho sobre eso y sí tengo que trabajar sobre la convulsión, más allá de que sea un epiléptico adquirido, ¿cierto? O de que tenga convulsiones debido a su patología. Si tengo una meningoencefalitis granulomatosa, debo trabajar sobre ella y trabajar sobre las convulsiones y en la medida que controle las convulsiones intentar aceptar la medicación, ¿cierto? Si tengo hidrocefalia, tratar la hidrocefalia, posiblemente no necesita anticonvulsivantes, a lo mejor al principio. Entonces, ese es el tema de si yo necesito hacer terapia. ¿Cuánto hacerla? Y bueno, en general, si tengo un paciente con epilepsia idiopática, uno dice es muy probable que tengamos que hacerlo de por vida. No obstante, después un paciente que está bajo un estricto control y confiabilidad en el relato, que presenta ausencia de convulsiones por 6 meses, yo puedo intentar hacer un destete paulatino bajo vigilancia, ¿cierto? Y empezar a hacer una disminución digamos, bajando la graduación de miligramos del paciente hasta retirarlo. ¿Estamos? Esas son decisiones que tienen que ver con lo que estamos viendo, porque ahora, si tengo yo un proceso hidrocefálico, empiezo a hacer anticonvulsivantes y hago una terapia para la hidrocefalia, una vez que controlo un poco la hidrocefalia, debo tratar de sacar rápidamente los anticonvulsivantes y si el signo no se presenta, seguir trabajando sobre la hidrocefalia, no sobre la convulsión. ¿Qué droga usaremos? Bueno, esa es una elección que vamos a discutir en breves minutos. ¿Cuándo trato la crisis? Si es un epiléptico idiopático o una epilepsia adquirida. ¿Cuándo la trato? Básicamente cuando la frecuencia es inferior a 2 meses. O cuando, aunque no sea el intervalo tan estrecho, aparecen muchas convulsiones. ¿Sí? Es decir, mira, esto lo hace cada 6 meses, pero le agarran como 8. Listo. Ese paciente se tiene que comer un intervalo prolongado con medicación. ¿O qué pasa cuando el signo del estado del mal, ¿cierto? Ese estatus es muy intenso, es muy prolongado, o quedan muchas complicaciones conductales, orgánicas o funcionales posterior a la convulsión, como charlábamos recién. Ese paciente debe ser medicado, aunque no respete los otros parámetros que yo he puesto, ¿cierto? Entonces esos son los puntos que a mí me motivan a decir yo tengo que tratar a este paciente. Porque la pregunta es, tuvo una en abril, viene ahora que estamos entrando en octubre, finalizando septiembre, y te dice, tiene otra. Vos ya lo tenés, has hecho todo lo posible para identificar su diagnóstico y no lo tenés más que la fuerte presunción de que es una epilepsia idiopática. ¿Lo trato? La respuesta es no. Es no si esa convulsión es simple. ¿Estamos? Bien. En el caso particular, cuando tengo la accesibilidad a un electroencefalograma, cosa que no estamos teniendo por estas latitudes, que son anormales en los pedidos interconvulsión, ¿cierto? Bueno, ese paciente también debe ser medicado. En general, no crean que todos los epilépticos van a tener un electroencefalograma patológico. Si yo tengo ese paciente que tiene crisis con intervalo de frecuencia menor a 2 meses, ¿cierto? Tengo como 2 disquisiciones. Si es idiopática, lo trato. Indefectiblemente lo trato porque sé que el comportamiento y la definición de mi enfermedad son convulsiones tónico-clónicas periódicas con intervalos variables repetitivas en el tiempo de una causa desconocida presuntamente heredable, ¿cierto? Entonces, mi único parámetro de tratamiento, mi única decisión terapéutica es que la frecuencia sea menor a 2 meses o los otros parámetros que conté recién, ¿cierto? Ahora, si es adquirida, ¿cierto? Si tuvo una convulsión porque tuvo un traumatismo hace unos 6 años o tuvo un moquillo, yo tengo que ver primero el comportamiento en el tiempo. Eso es un punto de decisión. Pero el otro es el riesgo. Es decir, fíjense las imágenes que yo he expuesto aquí, robándole un poco la idea a mi amigo Fernando Pellegrino. Si el perro tiene una epilepsia adquirida y tiene el comportamiento del perro de la pantalla, de la derecha de la pantalla, vos decís, aquí hay un tema. Yo debo tratar de
resolver la causa preexistente, pero si el perro está convulsionando violentamente con esa situación, el riesgo de seguir manteniendo al perro de la derecha sin terapia tiene riesgos diferentes. El hecho de el riesgo asumido o potencial de no tratar al paciente PAC del medio tiene complicaciones potenciales diferentes, lo mismo que el perrito viejo. Entonces, cuando tomo la decisión de tratar, debo primero saber que es epilepsia, debo saber o creer que es idiopática, tener argumentos para hacer y valorar los riesgos, ¿cierto? Los riesgos están en estas ítems. Están viendo la pantalla de los, ¿cierto? Sí, Perfecto. Yo debo evaluar los riesgos de estos ítems y debo evaluar cuando es adquirida los riesgos de los pacientes, ¿cierto? Es decir, che, este paciente es cardiópata encima, tiene extrasístoles y tiene este fenómeno, entonces yo, por más que tenga una situación que puedo intentar o voy a intentar corregir de base, necesito implementar la terapia para evitar el riesgo que implica a ese paciente la conversión. ¿Se entiende? Que la decisión es personal y por criterio. Siempre que me pregunto qué droga voy a usar, la primera pregunta es, mi diagnóstico presuntivo es idiopático. A veces puedo confirmarlo, otras veces no. La frecuencia de los ataques, ¿cierto? Es decir, si es idiopática, ¿qué voy a utilizar? Porque, a ver, si no es idiopática, es adquirida y tiene hipoglucemia, listo, está claro lo que dije recién. Si tiene un Addison y hace crisis anidisoniana y se le cae, se le alteran los niveles de electrolitos, bueno, mi problema es otro, más allá de que se pegue unas sacudidas el perro. O tiene diabetes y el dueño es un sapo, o yo calculo mal la dosis, bueno, de insulina, está claro dónde hay que ajustar. Entonces, si es idiopática, primera consideración. La frecuencia de los ataques. Si yo tengo frecuencia de ataque, la pregunta, ¿cuánto tarda mi droga en hacer efecto? Porque, por ejemplo, el fenobarbital tarda 10 días en empezar a hacer efecto y entre 15 a 30 días en tener una meseta confiable, ¿cierto? Por lo tanto, yo debo instruir o dar alguna herramienta para que pueda controlarlo de otra manera hasta que esa droga alcance ese ranking. Y si uso un bromuro de potasio, tardo 4 o 6 meses. Entonces, de alguna manera yo debo tener en cuenta que si este perro tiene cierto intervalo de frecuencia, mi medicación posiblemente le permita, y lo debo informar al propietario de ser testigo de estos episodios. Si no van a decir, este es un tarado porque no me da, pero no me resuelve. Resulta que intento, lo banco, termino en otro veterinario, pasaron un mes y ahí ya el otro veterinario le hace un pase mágico y el perro empieza a funcionar. Y en realidad lo que está funcionando es que le diste tiempo a la droga. Pero eso hay que contarlo, ¿cierto? Y dar alguna herramienta de contención para ese periodo. Y obviamente el estado metabólico, como decíamos recién, no es lo mismo alguien que tiene preexistencia de una enfermedad renal o hepática porque la elección de la droga es clave. No notemos nada, recuerden que esto se los paso. Lo más viejo, lo más barato y lo más históricamente utilizado sigue siendo el fenobarbital, ¿cierto? Este grupo que trabaja sobre la inhibición mediada por el GABA. Modifica los canales de cloro, polariza la membrana y la estabiliza. Este es el camino que más vamos a usar, ¿cierto? Y es con el que vamos a iniciar en general todas las epilepsias idiopáticas o toda epilepsia que no coexista con alguna patología hepática. ¿Sí? Las dosis, los pasos. Como dijimos, se metaboliza en el hígado, la dosis después la copian, esto no hay problema. Y tengamos en claro lo que dije, la dosis empieza a tener efectos. Ojo, se ven primero los efectos sedativos, los cuales el dueño dice, pero ya la droga le está haciendo efecto. Se ve primero el efecto sedativo que el efecto terapéutico. ¿Estamos? Entonces, nosotros para poder decir cuán bien me está yendo con el fenobarbital, lo mejor que puedo hacer es medirlo en sangre, porque no hay ningún otro relato más claro que ese, excepto que me vaya absolutamente genial con la medicación. Si yo elijo una droga, una dosis baja o intermedia para iniciar,
lo mejor es hacer la fenobarbitalemia a los 30 días de iniciada la terapia y ajustar en base a eso y obviamente el resultado clínico. Porque yo puedo tener hermosos valores, pero el perro sigue convulsionando, bueno, eso no me sirvió mucho. Si hago modificaciones al tultum porque es costoso, bueno, tener en claro básicamente las dosis presuntas, las enfermedades o la condición del laboratorio del paciente y las crisis. Tengamos en claro que el uso crónico produce inducción enzimática. En general suele ser reversible, es decir, yo le doy y las enzimas se me van arriba, lo retiro y las enzimas desaparecen, ¿cierto? Entonces, de esa manera, yo voy a saber que estoy trabajando sobre algo que induce y no necesariamente castiga el hígado. Ojo que en el gato sí puede a veces producir conflictos, y sobre todo un pariente cercano que es el diazepam, que puede producir necrosis hepática aguda y eso es tremendo. La concentración para ver en sangre siempre está sujeta a un rango, en este caso son 15-45, aunque nosotros debemos tener en cuenta cuál es el rango eficaz, ¿cierto? El objetivo 30-40 durante los 2 meses y decir, si yo tengo una dosis baja o dentro del rango y hay convulsiones y subo y hay convulsiones, indefectiblemente me está diciendo, buscate un socio, buscate un reemplazo, porque esto no alcanza. No es subir y subir y subir y subir dosis, ¿cierto? Es saber lo que hago, porque al final lo voy a tener recontramedicado el perro, haciendo una superinducción enzimática, sobrecargando el hígado y el perro sigue convulsionando. Entonces la toma de decisiones a veces puede ser muy ajustada con el laboratorio y otras veces es muy criteriosa. Los efectos colaterales, bueno, básicamente sedación al principio, que suele corregirse con los días por acostumbramiento, excepto que la dosis sea muy alta. Si está muy papeado, va a estar mareado, va a estar atáxico, incoordinado. Y lo que sí vemos, porque estos son dosis dependientes, vemos que todos tienen mucho hambre, que toman mucha agua. Es raro ver procesos necrolíticos epidérmicos, es raro. Pero hambre, engordar, tomar mucha agua y dormir bastante es algo que refiere la mayoría, lo cual el perro se pone más gordo, más pesado, y aumenta la tasa de retención de ese volumen de grasa, ¿cierto? Que acumula medicación y no la distribuye. Y yo encima empiezo a ser menos eficaz con la misma dosis. Recordamos que las enzimas hepáticas se elevan, ¿sí? Y generalmente puede caer un poquitito los niveles de albúmina. Eso lo tengo que tener en claro para no desesperar. El hígado puede ponerse un poquito más grande. Entonces uno pregunta, ¿pero le hace mal al hígado? Y lo cachetea, pero en general es transitorio y no trae consecuencias definitivas para el hígado. Tengamos en claro que se mueven las enzimas, ¿cierto? Las enzimas, las hormonas, hay afectación de la TSH, ¿sí? Y hay descenso, ¿sí? de su forma libre y activa. Entonces se acompaña a un proceso de una caída de la eficacia y concentración de la T4 libre, lo cual aumenta más la somnolencia, aumenta más la tasa de retención grasa. Entonces, eso hay que tenerlo en claro. No significa que esto sea un demonio, porque sigue siendo el 99,9% de la droga que usamos en los perros epilépticos e idiopáticos. En general, tengo que tomar decisiones. Es decir, Disculpe, sí. no entiendo. Entonces, ¿se puede usar en el tiempo sin que hayan efectos colaterales muy graves, entonces? Es decir, esto que yo relato lo produce en distinta cantidad o impacto en el perro. No obstante, estos efectos que no tengan manifestaciones clínicas evidentes de fracaso o de mala tolerancia, podemos decir, che, yo le doy esto y el perro vomita, el perro está decaído, el perro está con una condición clínica mala, se me fue los niveles hepáticos al cielo. Bueno, yo no debo desatender esa cuestión. Lo que sí debo tener en cuenta es que si yo monitoreo al paciente y yo le pregunto, che, ¿estás con más hambre? Sí. ¿Duerme? Sí. Pero después, cuando lo activas, anda, sí. Perfecto. ¿Tomo mucha agua? Sí. Bueno, son cuestiones que sé que van a pasar. Le hago el laboratorio, las enzimas hepáticas están un poco más para arriba. Y si le hago una ecografía, puede que el hígado esté un poquito más grande. Si le mido las hormonas tiroideas, van a estar afectadas. Ahora, todo dentro de un rango.
Normalmente los costos hacen que no midamos tantas cosas. Ustedes calculan que medir hormonas tiroideas está arriba de 6.000 pesos. Entonces, en general, solemos ir manejándonos con el laboratorio básico e ir observando el control convulsivo del paciente y la evolución clínica del paciente. Pero sí, se puede usar. Esto es una explicación o nominación de los efectos potenciales que son reales, pero que son tolerables en el 90% de los pacientes. Entonces, mi toma de decisión, si yo estoy en una dosis adecuada porque la chequeé con la fenobarbitalina, estoy en un rango terapéutico normal, 30, 40, normal medio alto, tengo dos caminos. ¿Tengo convulsión, digamos, control aceptable de la convulsión? Bueno, me quedo piola. La control de las convulsiones es pobre. Entonces, ¿qué hago? Mido la concentración. La concentración en suero es baja. Bueno, la corrijo. Si es apropiada, me está diciendo esto no alcanza. ¿Sí? Bien, como dijimos, baja concentración, ajusto. Concentración no apropiada, no me alcanza. ¿Sí? Cuando yo ajusto la medicación, ¿cierto? Puedo que pasen dos cosas. Que entre en el plan de que las controlo normalmente o que entre en un punto donde sigo, a pesar de haber ajustado la dosis, con un control pobre. ¿Sí? A pesar de estar en el mismo, digamos, en la misma consideración de este paciente. Alcancé una buena regulación. En ese caso particular tengo que combinar dosis, drogas, ¿cierto? No seguir incrementando la dosis. Es buscar un socio que trabaje en un plano diferente, que sea sinérgico o complementario. Estamos, entonces, fenobarbital, buenas convulsiones, me quedo tranquilo. Mido la concentración sérica en el tiempo para encontrar la menor cantidad de concentración efectiva en sangre que controle o que cumpla el objetivo ese que nos hemos planteado de control de convulsiones. ¿Es pobre? Regulo. ¿Es porque tengo desajustada la dosis de sangre? La subo. La subo, la alcanzo el rango normal. ¿Sigo pobre? Busco un socio. ¿Estamos? El socio en general es el bromuro de potasio. Ese bromuro de potasio es una droga de elección, tiene pros y contras. Básicamente se excreta por riñón, no se metaboliza por hígado, por lo tanto puedo usarlo como monodroga, ¿cierto? Aunque su uso más popular es combinado con el fenobarbital. El tema es que es bastante lenta su absorción, por lo tanto los niveles terapéuticos recién alcanzan después de meses de ser utilizados, por lo tanto en general suele hacerse lo que se llama el proceso de oración, que es intoxicar con dosis elevadas de bromuro de potasio bajo internación controlada del perro para saturarlo. Y una vez que yo lo intoxiqué, que entra en una especie de coma farmacológico, lo tengo dormido un par de días en casa, en el consultorio, en la internación, y después que lo saturé, ya sé que ese perro tiene un nivel terapéutico de bromuro de potasio acorde a las necesidades y lo sigo utilizando. Caso contrario, voy a tener varios meses para encontrar la solución, y en general, si yo ya he hecho todos los pasos anteriores y determiné que tengo que usar un socio, ese socio quiero que trabaje más o menos rápido, o tener en cuenta y paciencia de que voy a necesitar tiempo para alcanzar un buen ranking terapéutico. Fíjense que la dosis de carga para intoxicarlo es altísima, 400 a 600 miligramos kilo en 24 horas. O hay otro plan que le puedo dar 450 miligramos kilo en 5 días, más la dosis de mantenimiento, que en general está rondando entre los 30 miligramos de kilo por día. Es decir, si yo empiezo a dar a mi perro con fenobarbital que tiene convulsiones poco controladas, le empiezo a dar 30 miligramos kilo por día, básicamente voy a necesitar 3-4 meses para alcanzar recién juzgar que ese bromuro está trabajando y me está ayudando. Por supuesto, la única realidad es la verdad, es decir, si yo con eso, a pesar de que sé el tiempo que trabaja el bromuro, encuentro que mi paciente está controlado en las convulsiones, bueno, puedo tener la paciencia y esperar. ¿Sí? Básicamente, sí. La benzodiazepina como un diazepam, decís vos.
Ok, bueno. Termino con esto y le cuento lo de las benzodiazepinas, ¿cierto? El diazepam. Concentración Profe, yo quería preguntarle también qué pasa cuando yo induzco el coma farmacológico y veo como que está respondiendo negativamente. ¿Qué estimulante pondrías en ese momento? ¿Qué es negativamente? Y que está muy pasado, que no responde, no se despierta. Bueno, normalmente es lo que busco, ¿sí? Lo que busco Pero es no eso. hay riesgo de muerte en ese momento. Bueno, sí, no es altamente probable, pero uno debe considerar los riesgos de lo que hace y manifestarlos, ¿sí? La inducción de este coma casi farmacológico vinculado al bromuro de potasio puede producir depresión respiratoria y demás. En general tengo que monitorearlo, ver cómo está su oximetría, cómo está su pulso, su frecuencia y demás. La mayoría de las veces no pasa nada, pero nos cuesta mucho tomar la decisión de hacerlo. Nos cuesta mucho tomar la decisión de hacerlo. Porque, bueno, porque no tenemos tanta experiencia y tenemos miedo a esa situación. Por eso está bueno complicarlo. En cuanto a la estimulación, son analépticos, ¿cierto? Para aumentar la tasa, la frecuencia respiratoria, atropina o adrenalina según sea el comportamiento del ritmo cardíaco, ¿sí? Inclusive puede ser oxígeno o inclusive puede ser intubación y manejo de asistencia respiratoria. Eso sería, no es que le ponga una droga que dura, ¿entendés? Un antagonista. ¿Estamos? Bueno, Yo también sí. quería hacer una consulta. Cuando estamos haciendo este tratamiento tan prolongado, cuando le dan las convulsiones, que era lo que preguntaba mi hijo, no voy a hacer la misma pregunta que ella, sino que le voy a preguntar si en el momento puedo aplicar esa droga que le corta la convulsión en el momento, además del tratamiento que le estamos Sí, haciendo a largo lo plazo. entiendo, lo entiendo. Ahora lo explico junto con el diazepam. Ahora lo explicamos. Bueno, concentración sérica recomendada de libro, ¿sí? ¿Cuál es el rango cuando lo uso solo o cuando lo uso combinado? Esos son los objetivos que tengo que tener. ¿Estamos? Tenemos en claro que nuestro objetivo es, si los uso asociados, ¿cuál es más o menos el escenario sérico que tengo que encontrar? Y está bueno tener entre 25 y 30 para el feno y entre 15, 150 y 200 para el bromuro de potasio, porque sé que esa es una buena sociedad que no daña el hígado, que es sinérgica y que potencia. En el caso particular de que nosotros no tengamos efecto, debemos considerar que el paciente está en un grupo refractario al fenobarbital y al bromuro de potasio o que está refractario a todo tratamiento, como lo dijimos al principio. Pero básicamente tenemos que cambiar el enfoque terapéutico, ¿sí? Los efectos son, bueno, semejantes, ¿cierto? En ocasiones puede haber algunos vómitos, algunos trastornos digestivos. No es usual verlo, pero bueno, los perros sensibles puede pasar. Pero bueno, la sedación, la ataxia, la polifagia, polidipsia es amigo de este tipo de procesos. Raros, agresividad. Y hay que controlar y advertir, bueno, ir midiendo en los laboratorios seriados cómo van moviéndose la amilasa y la lipasa pancreática, porque pueden empezar a mostrar, ¿no?, que el páncreas empieza a sufrir y entonces ese perro es incompatible. Esto es lo que hablaba yo de la base de datos, de ver el conocimiento del estado metabólico del paciente antes de medicarlo, ¿no? Porque a veces uno se larga y no tiene idea, a veces no hay medios para hacerlo, pero bueno, también tengamos claro y advirtamos que estos no son caprichos, que lo hacemos para saber o minimizar los riesgos terapéuticos. Dato clave, el 30% de los animales no van a ser eficaz de los epilépticos, ¿cierto?, al fenobarbital. Y el 40% de esos también son refractarios al bromuro. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es modificar el enfoque terapéutico. Y en este caso particular, lo que tengo que hacer es modificar el protocolo. En ese caso particular de modificar el protocolo, yo les voy a dejar la ponencia, es modificarse, por ejemplo, el levetiracetam. Esa es una medicación muy novedosa, bastante nueva, que tiene un buen control convulsivo en los pacientes refractarios al tratamiento con fenobarbital. Es muy cara,
Es muy cara, eso es una limitación, sobre todo si tengo un perro pesado, es muy caro. Se excreta activamente por riñón y se utiliza en los pacientes que tienen inconvenientes hepáticos. La gran mayoría están citadas en el slide, son poco eficaces o se terminan metabolizando en moléculas semejantes al fenobarbital. Por lo tanto, utilizar un proceso metabólico que termine generando una benzodiazepina semejante no tiene ningún sentido. Entonces hay que cambiar radicalmente el enfoque, irse a esas drogas nuevas, costosas, seguras, que tampoco son 100% eficaces en todos los pacientes, pero bueno, es una buena alternativa. Allí, en el slide les dejo la dosis y el enfoque. Y tengan en cuenta que si ustedes ven 100.000 epilépticos idiopáticos o adquiridos con la enfermedad de base controlada y diagnosticada, van a utilizar en los 999 fenobarbital con o sin bromuro de potasio, y uno va a usar levetiracetam. Entonces, no hay que volverse loco. Vamos al concepto que me preguntaban recién, ¿por qué no usar una benzodiazepina que es más rápida? La benzodiazepina como un diazepam lo utilizamos posiblemente en los primeros días para ayudar a que la plataforma de fenobarbital o la meseta se realice. ¿Cuál es el problema del diazepam? Primero, tiene una vida media muy corta, entonces necesitamos administrarlo cada 8 horas y sus efectos colaterales están vinculados a la repetición y a la dosis acumulativa. No obstante, yo lo hago. No es que estos relatos hacen que no se use. No es eficaz para controlar las convulsiones en el tiempo porque produce acostumbramiento. Y en muy corto plazo deja de ser eficaz a la dosis que yo había establecido, por lo tanto debo subir dosis. Con la elevación de la dosis empiezan a aparecer los efectos colaterales indeseados. ¿Sí? Sedación, adormilamiento, incoordinación, mucho apetito. ¿Estamos? Pero bueno, ¿es un recurso que solemos utilizar? La respuesta es sí. Lo usamos cada 8 horas o cada 12 horas hasta tratar de calmar ese foco mientras la medicación que elegí para las convulsiones está siendo aplicada. Por supuesto, potencian los efectos positivos y negativos, y eso hay que tenerlo claro. Si la gente dice, está muy dormido, bueno, pero no convulsiona, entonces hay que encontrar ese equilibrio, que no está tan dormido pero no convulsiona, porque si lo tengo hecho una momia, no convulsiona. ¿Qué pasa cuando el paciente hace una crisis, cierto? Tengo el paciente medicado con fenobarbital, hay un concepto bastante establecido en los veterinarios que, bueno, mi perro toma fenobarbital, una pastilla de la mañana, una de la tarde, y si tiene una convulsión, le dice el médico, dale otro fenobarbital. Esa fue una pregunta, ¿cierto? Bueno, eso no sirve para nada. Porque el efecto del fenobarbital, según la biodisponibilidad farmacológica, no es que sea cero cuando el paciente ya se saturó, pero es mucho más lento y va a empezar a producir efectos mucho más allá del tiempo de lo que buscamos. Y la pregunta del millón es, ¿para qué le damos fenobarbital a un perro que acaba de convulsionar? ¿Cuál sería la especificidad, la función? El único objetivo de darle una benzodiazepina durante o después que terminó la convulsión es prevenir la siguiente. Nada más. Sobre todo en aquellos pacientes que hacen convulsiones muy violentas o convulsiones a repetición. Ese paciente es clave que yo lo intervenga dándole benzodiazepina, y es una costumbre que no me opongo y está bien y la uso, la de darle para que tenga una jeringa prellenada con diazepam para que el propietario pueda hacer la intrarrectal en el momento que vio la convulsión. Pero esa medicación no busca cortar la convulsión, no llega a hacerlo, no tiene ningún sentido. Sirve para disminuir la intensidad de la próxima convulsión si es que el perro hace convulsiones en cadena, o quizás atenuarla o evitarla. Entonces, lo que más buscamos es dar una contención al propietario y una prevención al paciente. Ahora, el perro hace convulsiones en racimo o el perro tiene un estatus prolongado, requiere internación y requiere lo que se llama el reseteo cerebral, es dormirlo. Con pentobarbital, con fenobarbital endovenoso, que no se está consiguiendo, no se consigue, o propofol.
¡plum!, lo duermo como la computadora que la apago y la prendo, hago eso con el cerebro y lo voy destetando de la droga con suero, internación, oxígeno, medición de sus variables de laboratorio, ¿cierto? Porque a lo mejor ese paciente que está con epilepsia está en un estatus, miro y tiene la glucemia por el piso, porque estuvo convulsionando 40 minutos y se lastró toda la energía, ¿se entiende? Entonces tengo, aparte de ese conflicto, una situación de caída de los niveles de glucemia, lo cual favorece la perpetuación del estatus. Ese paciente requiere el reseteo cerebral, no una pastilla de fenobarbital y bromuro potasio que viene tomando. No tiene efecto porque eso lo hace tarde. Lo único que hace es que va a quedar más dormido más tiempo. Después, toda la tarde va a dormir, pero si iba a venir una convulsión en el inmediato, no le sirvió. Para la convulsión que sucedió, de hecho, no le pudieron dar la pastilla durante y así lo hubieran hecho, tampoco la cortaba. ¿Soy claro con eso? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Así le presento un caso. Sergio, ¿y el uso de aceite de cannabis en los epilépticos? Bueno, la respuesta contundente mía es no tengo idea. La verdad, no tengo idea. Sé que el aceite de cannabis está ganando mucha popularidad en el ambiente veterinario, más allá que por algunos es una buena excusa de tener algunas florecitas por ahí, pero no, tampoco me incomoda. Bueno, en definitiva, yo les voy a dar, yo creo que a ver, yo carezco del conocimiento suficiente para recomendarlas y carezco del conocimiento suficiente para contraindicarlas. ¿Estamos? Creo en lo personal que falta mucho estudio para poder darle entidad. En los casos que he visto su utilización, no he visto ningún efecto negativo que pueda yo decirle, che, ni se te ocurra hacerlo. La verdad que no. Pero es como el aloe vera. No sé cómo funciona, sé que no hace mal, por lo tanto no lo contraindico bajo ningún concepto, pero no tengo idea. Sobre todo que, ¿saben lo que empieza a aparecer? Me parece que hay muy buenas intenciones, muchas ganas de aplicarlo, pero faltan más estudios que nos den cierta evidencia científica, ¿no? Porque 1 o 2 gotitas por perro, cuando en realidad la concentración de los distintos compuestos de el cannabis, ¿cierto? Ustedes saben que tienen componentes que son más estimulantes, más depresores. De hecho, las personas que fuman lo dicen, que los cigarrillos, según la especie de la planta o las partes de la planta que se constituye, no soy un experto en el tema, cambia el efecto. Bueno, de la misma manera, la concentración de estos aceites, el estiramiento, el procesamiento y los vehículos también va modificando del fabricante, que tampoco está estandarizado. Por lo tanto, 1 o 2 gotitas del que fabrica en Salvia, del amigo que lo hace en el patio, a uno, no sé qué sucede. Fíjense, cambian los efectos de los medicamentos farmacológicamente matriculados y seguidos por el ANMAT, seguidos por el FDA, la variabilidad que puede tener las concentraciones de determinados perfiles químicos en los distintos fabricantes que son muy artesanales y casi under, a mí me hace entender que es poco estable y por lo tanto no saber qué hacer, por lo tanto no usarlo. Como no soy un enamorado de eso, no lo uso, no lo recomiendo, ni lo contraindico, corre por cuenta del propietario. No obstante, jamás lo haría o lo recomendaría sin una utilización de lo convencional. Y a las pruebas me remito, es decir, porque de alguna manera, si el paciente se ve beneficiado atenuando sus convulsiones cuando antes a la misma dosis no lo lográbamos, o estirando sus episodios cuando antes a la misma dosis del mismo producto no lo logramos, eso es un hecho irrefutable, ¿no? Y no nos podemos negar.
Dice, che, mirá, yo le daba esta medicación y el perro tenía, y ahora con esto tiene menos, o tiene más largos, o más tenues. Bueno, esto es una realidad. Yo no lo he podido experimentar. Profe, una consulta, ¿la pregabalina se utiliza en perros para convulsiones? Sí, sí. La pregabalina se utiliza para convulsiones, aunque su utilización más popular es para el dolor, sobre todo para el dolor neurogénico, como coadyuvante a todo un protocolo de terapia del dolor. No es la droga que más se utiliza para la convulsión. No. En general, la que más se usa la hablamos, y la pregabalina es una alternativa que yo también les presento en el slide, con dosis, pros y contras, en términos de, digamos, de su uso para tomar decisiones. Yo en general trato de usar lo que primero el fenobarbital solo, si no funciona el fenobarbital con bromuro, teniendo en claro el paciente estable, con laboratorio, está claro, eso no lo voy a aclarar de vuelta. Y si esa situación sigue siendo poco eficaz, bueno, cambio hacia cosas mucho más revolucionarias, como las que les nombré. ¿Éxito de alternativas? Sí. Yo no poseo la experiencia para decirle cuán buena es la pregabalina en su uso cotidiano como anticonvulsivante, porque no la tengo incorporada en mi protocolo. Yo le estaría mintiendo, pero no dejo de citárselas porque los especialistas la incorporan dentro del protocolo. La primidona, la pregabalina, el felbamato, ¿sí? Están citadas. Yo no tengo experiencia, pero existen y están en los protocolos. Entonces, es decir, profundizar, sí conocer, pero profundizar en temas, perdón un segundito, profundizar en temas que no controlo, que no manejo y que no es prioritario, me parece poco conducente para nosotros, sobre todo ustedes que están iniciándose, sobre todo nosotros que tenemos muchos años de clínica general, no somos especialistas en neurología ni del Centro Neurológico de Especialistas de Sudamérica, utilizamos los protocolos más clásicos con mucho éxito y bueno, y creo que hay que moverse por esa línea. Federico, no sé si está en línea Federico. Sí, porque estaba esperando con el otro Meet. Perfecto. Bueno, chicos, nosotros, vamos a hacer lo siguiente. Ahora entra Federico a trabajar sobre la parte de la ataxia. Yo les voy a mandar el caso a medias por la plataforma, y en el mediando la semana, ya finalizando, le voy a mandar el caso resuelto. Quiero que hagan su ejercicio de postulación, ¿cierto? De cosas, es decir, ¿qué haría? ¿Cómo me muevo? ¿Qué creo que tiene? Ahora vamos a pasar a otro Meet, porque empieza Federico. Aguárdenme un segundito. Fede, ¿vos me lo pasaste? Sí, te lo pasé a los dos mails tuyos, al de profe Biglieri y al de Sergio Biglieri. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a hacer un recreo. 10 minutos de recreo, ¿les parece? 15 minutos. Va a ser breve. Y voy a subirles a la plataforma Moodle el caso para que quiero que trabajen, y el Meet, el enlace de Federico para que sigan la clase de patologías medulares. Sí, Sergio, tomen 10 minutos, pero que vayan entrando ahora porque tengo algún problema de conectividad. Listo, se conectan. Se vayan enganchando y en 10 minutos largamos. Bueno, yo ahora les subo el enlace. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de hacerle el cierre mío? Sí, profesor. Vamos. ¿Se puede utilizar el bromuro de potasio solo para aquellos pacientes que tienen insuficiencia hepática? Absolutamente sí. Con la consabida dificultad en los efectos, en el tiempo de efecto, ¿cierto? Que charlamos. Claro, para que logren la meseta. Exacto, se puede hacer absolutamente. No es muy popular el uso como monodroga, pero sí se puede. Obviamente, si vos tenés el paciente con problemas renales y hay una limitación económica, el bromuro de potasio es la elección. Si no, era el levetiracetam, que es muy costoso, tiene eliminación exclusiva por riñón, no pasa por hígado y no necesita ese tiempo de inducción tan lento. Pero
no sé, no quiero mentir, pero vale 10 veces. ¿Entendés? Pero sí, la respuesta es sí. No es usual, no es lo más popular en nosotros, pero sí, se usa. Bueno, gracias, profe. Por favor. Profe, ¿Otra yo pregunta? tenía otra pregunta. ¿Cuál es el protocolo que podemos utilizar en cachorros? Por ejemplo, específicamente de casos como crisis de moquillo o algo que no tenemos el tiempo para hacer una terapia con fenobarbital. Bien. En general, cuando yo tengo un paciente que tiene un distemper neurológico, un moquillo neurológico, necesito cortar con las convulsiones y las benzodiazepinas, el diazepam, el midazolam, son las herramientas más utilizadas. Puede ser que lo administre de urgencia por vía endovenosa o puedo hacerlo por vía intrarrectal o por vía intramuscular. Siempre tengan en cuenta que la administración por la vía endovenosa puede provocar efectos paradojales, sobre todo si lo hago en los cachorros. Puede pasar en cualquiera, pero más en cachorros y más si lo hago rápido. Por tanto, hay que hacerlo muy lento, en la medida de lo posible, porque en ocasiones le mandas el chijetazo de diazepam y el perro empieza a pedalear, a hacer todo un fenómeno paradojal terrorífico que es peor que la convulsión que estabas viendo. No obstante, hay que tener en claro que el advenimiento del proceso convulsivo en el moquillo neurológico, en un cachorro, es un signo de muy mal pronóstico, ¿no? No significa que no haya que intentar nada, pero es mal pronóstico porque cuando yo ya en la ecuación tengo que tener el perro prácticamente dormido para que no convulsione, porque su estatus es casi permanente, bueno, ahí pasa lo que decíamos, el reseteo cerebral, y ahí en todo caso le hago un goteo con diazepam. ¿Sí? Un goteo constante con diazepam para hacer una droga no tan nociva, más allá de que para el cachorro es mucho más complejo que para un adulto, para su hígado. ¿Y Profe, si ¿el propofol? el fenobarbital se puede usar en ellos? Por ejemplo, que sea un cachorro que convulsione Según la edad, menos de 3 meses, no. Bien. No estaría indicado. Me viene otra pregunta. Profe, ¿y el propofol? ¿Cómo que? ¿El propofol? ¿Sí puedo usarlo? Sí, ¿En el cachorro? es en todos. Sí, en todo Lo sí lo usa de nombré. manera sistemática también. A ver, ¿cómo es sistemático? Yo dije recién que cuando hay que hacer un reseteo cerebral en el paciente que tiene convulsiones refractarias o tiene convulsiones en crisis o un estatus prolongado, lo duermo con pentobarbital, ¿sí? Si se consigue fenobarbital endovenoso, que es muy difícil, y si no con propofol. Lo que pasa es que el propofol se maneja en bolo. El bolo del propofol tiene una facultad que dura absolutamente muy poco. Entonces, si el paciente requiere el reseteo cerebral, requiero administrar un goteo de propofol continuo. ¿Estamos? Ah, bien, sí. ¿O puedo usar No me había quedado muy claro eso. Sí, se usa y es genial, anda muy bien. Es más, muy buena decisión. Si tengo el perro, no convulsiones, lo canalicé, hago un bolito, hago el ABC, pero hago un bolito de propofol, lo calmo, y bueno, y ahí empiezo a decidir sobre, saco sangre, necesito medir algo, le aplico el oxígeno, ¿cierto? Todos estos mecanismos porque el perro en estatus epiléptico permanente está en riesgo de vida o de lesión cerebral. Entonces, es el perro que lo tengo que ganar una administración de oxígeno, ganarle una vía, empezar a controlar las convulsiones, medir su glucemia, como el ABC. Eso en general la mayoría de nosotros tenemos un glucómetro, tenemos oxígeno y tenemos un catéter y suero. Y eso es el ABC. Y después me pongo a indagar, porque a lo mejor el perro es un epiléptico que viene manejado por mí, a lo mejor lo encontraron en la calle convulsionando, te lo trajeron, ¿cierto? Yo no sé qué tiene, pero sí sé lo que tengo que hacer. ¿Estamos? Y después aplico el protocolo de diagnóstico, bueno, antecedentes, anamnesis, desconozco, hay signos claros de intoxicación, bueno, ya es una incógnita, pero en términos de terapia, eso. ¿Estamos? Profe, una última pregunta, perdón que decía. En el Power usted ha puesto en el Power, en el slide que va a pasar, ¿ha puesto el protocolo de Eutanil para reseteo? No. Porque la otra vez nos comentaban en la UPB que cuando no teníamos fenobarbital o este tipo de drogas, podíamos usar Eutanil a dosis, obviamente, no eutanásicas, que también funcionaba para reseteo.
No, yo jamás usaría eso. No lo tengo. A ver, el Eutanil tiene pentobarbital, ¿sí? En una dosis salvajemente concentrada, lo cual produce, dentro de uno de los efectos de la droga, porque la otra actúa sobre el corazón, un cuadro de plano profundo de coma cerebral, ¿cierto? Coma medicamentoso, farmacológico. Yo creo que lo que hay que hacer es tener las herramientas para trabajar. ¿Sí? Es como que yo quiero hacer un pozo y no tengo una pala con las manos. Está bien, si estoy en supervivencia al desnudo, ¿sí? ¿Cierto? Sí, que quede claro que el tema del Eutanil es nada más que una combinación de drogas de las que vos ya le has descrito. El pentotal, la fenilidantoína, y nada más, es una medida como heroica o popular, no dada por la cátedra, me parece a mí. Sí, no. No. ¿Cuál es la dosis mínima? ¿Cuál es? No, yo jamás usaría eso. Yo lo que haría es tener las cosas que hay que tener y punto. ¿Me entendés? Porque es muy riesgoso, porque tenés que usar una mini dosis muy bajita, porque el Eutanil tiene como 40 gramos de fenobarbital, una cosa así, y tiene difenilidantoína también. Entonces vos te pasás de dosis y lo matás. O sea, de hecho lo usamos para eso, ¿o no? Lo usamos para eutanasia. Yo en lo personal no adhiero a eso, sinceramente. Porque yo creo que hay que... Y chicos, les voy a dar un consejo. ¿Por qué no se hacen amigos de las cosas simples, no de los rebuscados? Por si cae un cometa y me quema la espalda, así que me echo, lo de vera, jugo de limón. A ver, es simple. Pasa un cometa, te quema la espalda, dale el tutor quemado. Nosotros nos cuesta reconocer una epilepsia y nos preocupamos ver si puede utilizar una droga alternativa para un tratamiento cuando todavía no aprendí a usar la droga reina de la terapia anticonvulsivante, que es el fenobarbital. Me parece inconducente, no me enojo, chicas, con ustedes, simplemente trato de guiarlo en la vida. Inconducente buscar alternativas rebuscadas, peligrosas, inusuales, no certificadas, para usar algo cuando puedo tener herramientas más confiables de mejor manejo para mí. Y que yo necesito hacerme amigo como clínico y está en mi obligación conocerla y está en mi obligación tenerla en mi arsenal terapéutico. ¿Por qué voy a ir a buscar una alternativa que es más riesgosa, más peligrosa, por más que la hago 0,1? Está claro que cuando uno dice, si yo tengo una combinación de drogas, ustedes saben que todo es veneno, depende de la dosis, ¿cierto? Entonces está claro que si yo el Eutanil la dosifico en mini dosis y los efectos de la medicación van a producir plano anestésico, voy a poder operar si quieren con el Eutanil, ¿está claro? Voy a producir un reseteo cerebral, voy a frenar las convulsiones, pero me parece que el riesgo que asumo a utilizar una droga de esa naturaleza, a mí no me parece. Yo prefiero tener pentobarbital y administrarlo, el pentobarbital diluido, y lo voy administrando de a poco. Por ahí cuesta conseguirlo, eso está claro. Y si no, propofol. ¿Estamos? Y si ya es refractario el propofol, refractario el pentobarbital, está muerto. Está muerto. Yo no tengo ninguno que haya sido refractario a eso. Lo que sí es muy dependiente, a dosis muy alta, donde el efecto negativo supera al efecto positivo. En ese caso sí me ha pasado, pero es un caso perdido. Está bien, uno dice, el caso perdido, y bueno, póngale aceite de tractor a ver si hace algo y de paso lo publican después. Pero en mi mirada, yo soy muy pragmático y yo creo que ustedes estamos abordando un tema en el cual me he dedicado a hablar de la terapia porque el diagnóstico no es que sea fácil hacerlo, pero el camino es sencillo transitar.
Y los enfoques terapéuticos siempre nos han desvivido, y bueno, pero el enfoque terapéutico simple, no cosa buscada. Encontró la dosis esta que no sé quién me estaba hablando. ¿Se fue? Se fue a buscar la dosis de octanile. Bueno, recomendación de la cátedra, no se usa eso. Yo me hago cargo de decir. Entonces, ¿0,003 de qué? Bueno, después decime cuántos miligramos tiene 0,03 mililitros por kilo y de qué cosa. Es tarea para que podamos compartir. A ver, insisto, la combinación de la medicación habilitaría a su utilización en microdosis. Yo creo que, porque tiene una combinación que va a ser eficaz para eso está claro. Pero creo que hay drogas, hay presentaciones, porque las drogas son drogas, ¿cierto? Yo las puedo usar para sanar, para curar, para matar. Hay presentaciones que son más manejables y menos riesgosas, nada más. De eso se trata, ojo, de eso se trata, no es una discusión de principio, porque las drogas terapéuticamente son eficaces para lo que estamos diciendo. Pero, y aparte lo que están usando son drogas que pueden conseguir y utilizarlas de una manera individual, de una presentación más diluida, con más rango de seguridad, punto, nada más. Pero el principio es el mismo, ¿cierto? Es encontrar el reseteo. Creo que hay que transitar excepcionalmente fracasos para incurrir en cosas más novedosas o más riesgosas. Ustedes empiecen por lo simple. Ese paciente que llega requiere para ustedes diazepam o propofol. De hecho, yo después les pregunto, más allá que no lo vamos a discutir, así damos lugar al recreo. ¿Ustedes saben hacer un goteo de propofol o de diazepam? Eso tenemos que saber en fármaco, aprender. Hacer un goteo o en la clínica o con sus colegas donde trabajan todos, porque esto salió de la calle, la calle lo hace. Yo lo sé, no vivo en un raviol. La pregunta es, ¿saben los que usan eutanile hacer un goteo de propofol para ver cuántos miligramos kilo/hora se le da a un perro? ¿O un goteo de pentobarbital? ¿O un goteo de diazepam? ¿O un goteo de dopamina o de dobutamina? Eso es valioso. ¿Se entiende? Y yo digo, pero esto es de la esencia del veterinario, Y no me opongo a esto porque lo acabo de fijar. Y quiero saber la dosis del cannabis, no sé la dosis de algo que sí uso y tengo que usar. Y lo tengo escrito hace 77 años, escrito, y no lo sé usar. Un goteo de un ionotropo positivo en un perro que se hipotensó. ¿Se entiende lo que digo yo? Cuando yo les pido por ahí a mis colaboradores que hagan un goteo con lidocaína, de si tantos microgramos por kilo, se mueren. No saben lo que les estoy preguntando. Y no se lo pregunto para evaluar, che, hagámoslo. No sé. ¿Se entiende? Y estamos, pero si le preguntás cuántas gotas de cannabis hay que darle, te lo dicen. Eso no, sigo sin entenderlo. La complejidad en la cual siempre vamos hacia lo inusual, lo novedoso, porque creemos que es mejor, que quizás lo sea, pero nunca terminamos de controlar y manejar lo que tenemos que controlar. Es la típica, che, quiero una BM 1200, pero vos sabés andar en moto, no. Bueno, comprate una 125 y empecé a andar, un scooter, después una 125, después te compras la 250, la 400, después te va a la 1300, suba a la 1300, pues te va a matar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, ese es nuestro problema habitual. Yo siempre digo, y cierro con esto, y es de los veterinarios, la mayoría de los veterinarios controla la última actualización terapéutica de muchas enfermedades y no sabe manejar el estetoscopio. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto hace que existe el estetoscopio? ¿Y qué es lo más valioso? Si aprender a diagnosticar o aprender a tratar, porque los tratamientos están escritos en todos lados. Después uno puede contar su experiencia, como esta, ¿ves? Che, 03, si está incendiado y no tenés nada, lo puedes usar.
Mi experiencia, las gotas de cannabis, 3 gotas yo le doy, si tienen buena concentración en HCBC, qué sé yo, o no, usar la flor, o usar la planta, o usar la marca, ¿se entiende? Esas son experiencias personales, y uno puede vertir y decir, che, a mí me va muy bien combinando esto, pero los protocolos están escritos. Y ahí quiere lo clásico, y manejar lo clásico. Aprendamos a manejar el estetoscopio, aprendamos a hacer un goteo de lo que sí sabemos, aprendamos cuánto es la dosis del diazepam cuando tengo que atacar por vía intrarrectal, y no lo que no voy a usar, todavía está en discusión si se va a usar o es peligroso usar. Ese es mi enseñanza. De la misma manera que se complican para buscar una terapia nueva, esto es mal de los veterinarios, e ignoran cómo hacer un reflejo homeostático del tricipital, pasan los profesionales, ¿eh? Y ustedes les pasan los exámenes. Le preguntaban una cosa y piensan lo más difícil. Hay que ir lo más básico, chicos. Primero se camina, después se trota, después se corre, después es deportista atlético de alto rendimiento. Bueno, con esta reflexión tan sabia, los voy a dejar. Ahora les paso el nuevo Meet que se van a enganchar, robamos todo el recreo, pero creo que siempre sigue siendo productivo. Y ojo, me pongo serio, pero no me enojo, simplemente es lo que trato de que ustedes se enfoquen, no se pierdan en pavadas. ¿Ok? Adiós. Sí, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, profe, gracias.